Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del Vamos Somos Chilenos. La verdad, quiero saludar, primero que todo, a nuestros panelistas, a colaboradores que estamos, unos conducen el día viernes, otros no estamos. Yo quiero agradecer las veces que no estoy conduciendo el día viernes, lo hace pero de excelente forma Carlos Martín con Vilén Muñoz. Y hoy día estamos acá conversando de todo lo que sucede, de la lluvia, del temporal, de la política, de la contingencia y de todo lo que sucede en la región y más allá, por nuestra señal streaming de la Radio Portales Valparaíso, la primera de Chile. Primero saludar a nuestro, por supuesto, eh, panelista, Milén. ¿Cómo estás, Milén? Hola, Buenas bien tardes. Jaime, gracias. ¿Todo Contenta de estar bien? ¿Todo aquí. bien? Sí, todo bien, súper bien. Excelente, excelente. Y Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, pues arrancándome la lluvia, pero igual me pilló la lluvia porque me fui a Copiapó, y ahí en comparación a la lluvia estaba espectacular, pero igual me pilló la lluvia. Pero bien, todo un saludo a los auditores y auditoras de la Radio Portales de Valparaíso, el programa Vamos Somos Chilenos, y aquí ya con ánimo para poder tomar los temas que puedan ser de interés de la comunidad. Yo creo que el tema importante hoy día de la contingencia es la lluvia, el temporal que se había previsto. Por ahí escuché un periodista hace poco, ayer, que decía algo muy cierto. Nosotros lamentablemente con los incendios y los terremotos no podemos prever mucho porque hay muy poco tiempo de respuesta, pero con los temporales es diferente, porque con los temporales tenemos una posibilidad de visualizarlo, incluso de previsualizarlos antes, con un día de anticipación. eh, Creo que lo que nos sucede, bueno, ni hablar del tema de las dunas, en particular siendo un preámbulo lo que vamos a conversar, pero me parece que hay una posibilidad no de reacción, sino más bien de prever la situación y tratar de combatirlo de mejor forma. Eh, ¿cuál, ¿Cuál crees tú que es la tónica de esta? Empecemos con Milena. Milena, ¿qué crees tú de cómo se enfrenta en la región estos temas frontales, estos temporales, podríamos decirlo de alguna forma? Porque ni siquiera ha empezado el invierno y se decir un invierno largo. Yo creo que, bueno, hay varias aristas en este tema. Una de las aristas son las inundaciones que provocan estas lluvias. Pareciera que la ciudad, a medida que ha ido creciendo, ha tenido una baja calidad en cuanto a las obras de urbanización, porque pudimos ver ayer imágenes, por ejemplo, de la Avenida España totalmente anegada, siendo que debiese escurrir directamente al mar, siendo que está tan cercana al mar. Y no obstante, la vimos completamente formando poco menos que una laguna. Entonces da la impresión de que no estamos realmente bien preparados para estas lluvias y pasa, por un lado, por tener desde las alcantarillas completamente limpias por parte de la municipalidad, a tener los colectores en buen estado, que también pareciera que no están funcionando adecuadamente. Al parecer hay colectores que son de cargo del Ministerio de Obras Públicas y otros colectores que son a cargo del Serviu. Y ahí pareciera que existe una especie de falla en este principio de coordinación entre Servio, Municipalidad, Ministerio de Obras Públicas. Se vio incluso el tema del socavón que se produjo ahora en Reñaca, en que la Seremi de Vivienda dijo que efectivamente había recibido un oficio de la municipalidad avisando este socavón en enero, sin embargo no se hizo nada. Tenemos por otro lado el tema de los árboles caídos. Hay árboles que efectivamente sus ramas llegan a los cables eléctricos y esos cables y esos árboles cuyas llamas llegan a los cables eléctricos, la responsabilidad de cortarlos no pertenece a la municipalidad, sino que pertenece al Departamento de Parques de Chilquinta o Chilextra. Por lo tanto, ellos tienen que cortar eso porque hay una servidumbre legal en esa instalación eléctrica. Por otro lado, hay árboles que a lo mejor no llegan a los cables eléctricos y en eso tiene que actuar la municipalidad. Los que están en la vía pública. Un particular no los puede cortar de propia iniciativa, incluso aunque el árbol esté poniendo en riesgo su casa. Entonces aquí yo creo que el gran problema es el principio de coordinación entre las instituciones públicas y entre las instituciones públicas y privadas, y eso hace que un poco colapse la ciudad cuando nos encontramos frente a este tipo de emergencias como un temporal. Carlos. A ver, siempre estos temas son complejos. Tú bien decías que un fenómeno meteorológico, que es un fenómeno físico, como una vez escuchaba, voy a hacer propaganda a la Michelle Adams, y decía, en relación a esto, son fenómenos físicos, o sea, trabajan con modelos matemáticos, pero de repente un frente puede crecer, al revés, se puede
puede disminuir, se puede desviar. Si bien hoy día no es como antes cuando decían el tiempo, tú decías, incluso habían chistes. Mañana lloverá y tú salías con paraguas y había sol. Hoy día son bastante, con los satélites, son bastante, mucho más acertados. Uno ve, no solamente en Chile, ve que a pesar de esa capacidad que diferente un terremoto o un incendio, para ser un terremoto que no se prevé no sé, según la tecnología, si no me equivoco, a lo más se puede predecir con un minuto, qué sé yo, 2 minutos. Un frente de estas magnitudes y características que hemos tenido desde el sur de Atacama hasta el sur del país, se puede prever con bastante más tiempo efectivamente. Entonces, en ese sentido hay que distinguir porque cuando la naturaleza, a pesar de eso, se manifiesta de manera fuerte y poderosa, y lo vemos en otros países, también hay situaciones de inundación en Europa, en Estados Unidos, los tornados. Entonces, hay una variable que efectivamente hay que ser claro en esto y hay que ser objetivo, que por mucho que cualquier estado o ciudad esté preparada, de repente se desborde y no hay nada que hacer. Pero eso no opta, como bien decía la Milén, de que aquí hay problemas de repente de largo plazo o de una falta de planificación urbana que hemos vivido en este país durante mucho tiempo. Entonces, que esa falta de planificación, esos temas, agravan un elemento que podría ser efectivamente complejo, como son estos fenómenos meteorológicos fuertes. Entonces, si no hay una planificación que establezca, y ahí saco a colación, ¿no es cierto?, el tema de las dunas y la construcción, dónde se construye bien, y si lo hay, adolece de falla. Si no hay una planificación, ¿no es cierto?, en la cual se establezcan claramente las zonas en las cuales se puede construir vivienda. Y a eso le agregamos, por ejemplo, termino la idea, lo que también decía la Milen, una gestión, porque no sé si los colectores se tapan porque no están limpios, es un tema de gestión, o sea, implica una planificación previa, evidentemente, pero ya no estamos hablando de un plano regulador, estamos hablando del trabajo diario que deben corresponder a usted. Entonces, yo creo que lamentablemente en Chile, en nuestro país y en la región, fenómenos que son difíciles, que son complejos, que efectivamente te pueden causar un daño más allá de una buena planificación y una buena gestión, se ven agravados y se ven complejos por estos temas. Entonces, yo creo que efectivamente aquí hay que mejorar, algo se ha hecho, los temas de planificación urbana, perdón, de que se generen instancias, esto no solamente por los incendios, o sea, el hecho de, ¿no es cierto?, que se manifiesta que los temas del socavón, el Cernafermín, creo que lo comentamos también en otro programa anteriormente, el tema de los otros edificios, justamente, el tema del socavón, se avisó el 2005 y 2012 el Cernafermín de lo que significaba construir ahí. Obviamente no estaba la normativa, nadie obviamente se preocupó de eso. Entonces, esos temas hay que mejorarlos. Y lo otro es la gestión, o sea, si no hay limpieza, no se cumplen con las cosas mínimas, básicas y fundamentales de orden, obviamente vamos a tener este problema. Agravado de situaciones como que más encima que se ha visto los temas de que si las autoridades no contestan, no responden, no hay coordinación, como también muy bien decía la Milen, o sea, si la lluvia todos se mojan, aquí nos mojamos más y queda la tendalá y se agrava una situación que por sí es complicada. Sí, voy a dar mi opinión porque me parecieron muy interesantes los dos puntos en base a la funcionalidad y a la operatividad que, oye, la responsabilidad que tiene cada una de las instituciones. Pero acá yo quiero ir más allá, yo no quiero discrepar con lo que dice Milén. Me ha tocado ver otros funcionamientos de estados, cómo funcionan unos estados que son mucho más robustos que el chileno, que son más grandes, que han funcionado durante décadas y décadas, en crecimiento constante, que es muy diferente al estado unitario que tiene Chile, que es más pequeño y todo. Pero me parece que al tener esta diferenciación clara, creo que Chile también, o la ciudadanía, pasa algo, como que ven a la municipalidad de Valparaíso como un ente aparte del Estado. Y hay una cuestión que es inconsciente, como que el Estado, como la municipalidad es electa democráticamente durante mucho más tiempo, pasa a ser como un ente aparte del Estado. Eso para mí me parece que es un error, que se genera, es un error que es ciudadano, que es un error que está en la percepción hoy día de Chile como Estado. ¿Qué genera esto? Genera justamente que se esquive la responsabilidad. Yo me recuerdo hace unos años atrás, un administrador municipal, un alcalde, salía siempre cuando había problemas de delincuencia. Yo no tengo nada que ver con delincuencia, porque lo tiene que ver la intendencia, la potestad la tiene
creo que ahí parte el error. Ahí parte, esto es una percepción personal. Me parece que la municipalidad, como último ente del Estado, último eslabón del Estado, últimamente, tiene la responsabilidad de todas las situaciones que le pasan a la ciudadanía, ¿ya? Y directa o indirectamente, ¿ya? Tiene la capacidad de articulación. Cuando, por ejemplo, la Milen, y que es cierto, eso pasa así, es responsabilidad exclusiva de, por ejemplo, las empresas de cable, de telefonía, de todo, para sacar los cables o para hacer limpieza de, cuando pasa también que pasan con su, eh, echan a perder las cañerías, incluso cuando hacen, eh, por debajo de la tierra, hacen trabajo, es responsabilidad de la empresa. Sí, pero ahí tiene que estar, no puede un ciudadano ir a reclamar contra la empresa. A eso quiero llegar. La municipalidad tiene que ser capaz de articular todas las situaciones que atañen o que puedan afectar a la ciudadanía, todas, porque si no, no tengamos municipalidad, ¿no? Y que cada ciudadano se resguarde y demande al Estado, al fisco o a la empresa particular cuando hay algún problema. Si ese me parece que es el fin hoy día, o cómo tenemos que verlo nosotros con este Estado que tenemos que es pequeño en relación a otro en Latinoamérica, ¿cómo tenemos que verlo? Tenemos que aferrarnos a lo que, poco que tenemos de Estado. Y la municipalidad no podemos olvidar que es el último eslabón del Estado grande, que puede dar articulación a todas las necesidades de los ciudadanos en Valparaíso. Creo que nos perdimos en un tiempo durante muchos años en eso. Tiene que ver también con la mala administración en el tiempo, que eso creo que lo compartimos todos, que ha tenido una muy mala ejecución del desarrollo, no tan solo urbano, sino también de gestión de diversos problemas. El tema más ejemplar lo tenemos en Valparaíso, que por ejemplo son los ascensores. Le echamos la culpa al serbio, le echamos la culpa al peor. No, la municipalidad tiene que velar, tiene que hacer articular que funcione el serbio, que funcione el peor. Porque no puede ser que la ciudadanía tenga que organizarse y generar más fragmentación cooperativa, corporaciones, para ir en resguardo de esto, ¿no? Me parece que hay un error conceptual de base de la municipalidad, del concepto de municipalidad, que tiene que ver también con el Estado chico y que no fuimos capaces de ver también, de elegir a buenos alcaldes para que dirijan las ciudades. Milen. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que, claro, o sea, lo que la gente, la imagen que la gente tiene, claro, es que la municipalidad es como el último eslabón de la figura del Estado, por así decirlo, porque son corporaciones de derecho público, pero creo que también lo podemos considerar a la inversa, como el órgano o el principal órgano que tiene que eh, Fiscalizar. actuar, no, actuar frente a las Actuar. necesidades de la población de la comuna. Ah, claro, claro que sí. Y en ese sentido, yo creo que, por ejemplo, tratándose de emergencias en que no tiene la responsabilidad, por ejemplo, escuché hace poco una señora que tenía una filtración desde las napas de la tierra, desde las napas de agua de que se encuentran bajo la tierra, hacia su casa, y se le estaba yendo por un lado del terreno de su casa. Llamó a Esval, en Esval le mandaron a Montec, Montec hizo como unos arreglos, pero seguía fluyendo el agua. Ella tuvo que ir a la Superintendencia de Servicios Sanitarios y ahí todavía está esperando una respuesta hace 30 días y el agua sigue saliendo por su terreno. Sin embargo, Ya. claro, yo creo que ella va a seguir tal vez esperando que la Superintendencia le diga o que haga algo, Osval, pero yo creo que tal vez esa bandera debiese tomarla la municipalidad coordinando cuando es una tragedia la que podría ocurrir. Justamente, a eso me refiero, Milén, con que me parece que tenemos que tomarle el peso no tan solo a lo que debe trabajar la municipalidad, sino también al cargo de dirección del alcalde en la municipalidad. Es responsable de todo lo que pasa en la municipalidad. Y tenemos que pensarlo así, aunque suene, oye, pero no, es Claro. responsable de todo. Tiene que gestionar. Si de la delincuencia, bueno, tiene que gestionar que haya más patrullas, tiene que articular, tiene que buscar recursos, tiene que ver la forma de que haya más seguridad. Él pensándolo de una forma macro, tirándolo desde afuera, tiene que ser así. Carlos, Claro, lo mismo, Sí, por ejemplo, el tema de la seguridad. Hasta hace unos claro, pocos años atrás, la Municipalidad de Valparaíso ni siquiera tenía una glosa presupuestaria que estuviese destinada al tema de seguridad de la comuna, cuando ya existía una ley hace un par de años atrás que le obligaba a tomar ciertas decisiones en materia de prevención de seguridad en la comuna. El mismo correcto. tema de los cables en desuso, los cables de telefonía, los cables de televisión por cable, por ejemplo, los cables que están en desuso, si bien no son propiedad de la municipalidad, sino que de empresas particulares,
Cuando estos cables están en desuso, las compañías tienen una obligación de sacarlos. Sin embargo, las compañías los dejan. Pero la municipalidad podemos ver a veces, no sé, afuera de una casa alrededor de 10 cables, 15 cables que pasan por delante de la casa o que afean nuestras ciudades. Sin embargo, la municipalidad, y lo vi precisamente respecto a un recurso de protección de la Municipalidad de Valparaíso, cuando contestó la Municipalidad de Valparaíso frente a un recurso de protección que interpuso en particular por el cablerío que existía en la ciudad, dijo que eso no es mi responsabilidad. Sin embargo, fue condenada por la Corte de Apelaciones por el principio también de coordinación una vez más, ya que si bien Exacto. no tenía responsabilidad en la propiedad de sus cables, sí tenía que coordinar que se sacaran esos cables. Entonces, nuevamente volvemos a lo mismo que el principio de coordinación. ¿Qué pasó, por ejemplo, cuando la Municipalidad de Viña del Mar avisó a la Seremi de Vivienda en enero de que había un socavón en Reñaca? Le contestó ese oficio en la Seremi de Vivienda, sin embargo no hizo nada. ¿Y por qué después la Municipalidad de Viña no fiscalizó que, no se hiciese, que se hiciese algo o que no se hizo? ¿Por qué queda Eso. todo ahí volando? Ahora, Oye, Milén, mira, el sí, tema de los ahí, cables, perdón, terminar, el tema de los sí, cables, por sí. ejemplo, hace 6 años, esto es peor porque, claro, si bien indirectamente tiene que fiscalizar y tiene que trabajar en conjunto con el privado, con los otros entes del Estado, la municipalidad, hace 6 años también salió un anuncio, la misma administración en Valparaíso, que se iban a sacar el 80% que estaban en desuso de los cables vía aérea en Valparaíso. Se hizo un trabajo al principio para la foto y todo, pero no se siguió fiscalizando y eso quedó ahí. Eso quedó ahí igual. Se habrá sacado no sé qué porcentaje, pero mínimo se hizo unas semanas de trabajo para que la gente viera que se estaba trabajando y de Para ahí, responderle a la Corte, sí, claro. o para poder mandarle un oficio a la Corte con las fotos de que se están sacando. Exacto, para la prueba, exacto. Oye, mira, a ver, yo hoy día amanecí, ¿cómo se llama? Muy reflexivo. A ver, estamos de acuerdo, y yo siempre he dicho que uno, y el alcalde como cabeza de este municipio, que es este estado pequeño, como bien dices tú, eh, es responsable y debe ocuparse de todas las cosas, más que responsable, debe ocuparse de todas aquellas cosas que atañen, que suceden en su jurisdicción. eh, eh, Estamos de acuerdo. Y uno ve muchos alcaldes que, a pesar de que no están dentro de las atribuciones, están preocupados y ocupados, por así decirlo, de cosas. Y otros a lo mejor no tanto, a lo mejor están preocupados y ocupados, pero no tienen la capacidad de gestión, están muy interesados, pero no saben cómo resolver los problemas. Pero en esto hay que ser cuidadoso porque también tú dijiste cuando partiste este tema, que la gente veía la municipalidad, o sea, la municipalidad igual hay cosas que no puede hacer. Hay cosas que por norma, por ley no debe hacer, no le corresponde, y en el derecho público bien sabe también a nivel de que hay que hacer las cosas que uno puede hacer, no puede hacer las cosas, pero sí puede gestionar. Yo, sin ninguna razón, cuando me tocó cumplir la función de, o sea, trabajar en municipio y después ocupar un cargo como alcalde, tengo claro el tema. Pero hay situaciones que yo creo que esto va más allá de lo que estamos conversando. Porque incluso fenómenos como estamos hablando son fenómenos que no se circunscriben más allá de repente que puede estar la lluvia, tú dices cayó en esta como aquí. Aquí estamos hablando de una cuestión regional, o sea, de la mayor parte del país, estamos hablando de una situación regional, incluso los incendios que fueron más de una comuna, 3 comunas. Entonces, sin dejemos, como dicen los estadísticos, ser disparo, dejemos constante la variable de la responsabilidad que la voy a tomar al final y de lo que tienen que hacer los municipios y el ente, el alcalde y los ¿cómo se llama? Y los concejales, que también son importantes en este tema, con menos atribución y menos capacidad de gestión, estamos completamente de acuerdo, ¿ya? Es lo que echan, ya sea por razones electorales, políticas, pero han salido, ¿no es cierto?, alcaldesa y un gobernador diciendo justamente dejando la descoordinación del nivel central con los municipios. ¿Ya? A confesión de partes, ¿no es cierto?, mediante relevo de prueba, dice por ahí un refrán jurídico. O sea, si un gobernador y tres alcaldes que son del gobierno dicen que ha sido horrible la gestión ¿cómo se llama? Y la coordinación, eh, por mucho que uno diga están aprovechándose electoralmente, es por algo, ¿no es cierto? O sea, ha sido. Entonces, distingamos, yo primero que todo creo que ni siquiera a veces de norma, porque hoy día Chile, yo no soy experto en estos temas, pero tiene instituciones, ¿no es cierto?, los COBRIT y toda tiene institucionalidad razonable como para ni siquiera modificarla, sino hacerla funcionar.
Si el problema de este país es al nivel central, al nivel de coordinación, al nivel municipal, normalmente, perdónenme, no son las normas, más allá que de repente haya que adecuar las normas y modernizarlas. Es de gestión, de de gestión. capacidad de gestión, de capacidad de hacer las cosas para que se Sí, cumplan las cosas. Entonces, sí, como se dijo también de supervisión para mí. Entonces, yo no es que le quite responsabilidades con esto, lo coligo a aquellas cosas y aquella inclusividad que le corresponden. En una emergencia se salió un canal, qué sé yo, no solamente la limpieza de qué sé yo, o sea, tiene que estar todo. Pero seamos también justo en ese sentido de que hay cosas que no va a poder hacer, que va a poder catetear, va a poder molestar, va a poder gestionar, va a poder articular en algunas cosas, pero aquí el principal pecado que se ve en estas cuestiones para el mega incendio del paraíso, para estas lluvias, es ni siquiera institucionalidad, es la falta a veces de capacidad. Porque en esos países, como tú bien señalabas, por una cultura y una quizá distinta, funciona, y tú ves que funcionan todas las entidades y gestionan bien. ¿Y qué es lo que quiero, y con esto termino? En la etapa de la prevención de la planificación, pero como somos imperfectos, muchas veces, no, por mucho que haya, o no sé, pues vino un terremoto grado 9 y la prevención y la planificación no se puede, qué sé yo. Bueno, en la reacción y la gestión cumplir con nada. Entonces, aquí yo lo que he hecho de menos, no me voy a pronunciar en esta primera parte también como agravante de la incapacidad o de la, no incapacidad, de la baja capacidad de gestión y creatividad de los municipios y de sus autoridades principales en estos temas. Pero también creo que hay una baja de capacidad central del gobierno central y de autoridades en no coordinar ni siquiera de forma adecuada, por lo que manifiestan las propias autoridades, a su propia gente, incluso que tiene, se supone, una cercanía política, que debiera ser mucho más fácil a veces coordinar las cosas. Entonces, claro. resumo, aquí hay problemas, sí, pero yo además de las incapacidades que pueden existir y que existen en el ente comunal, hay cosas que no pueden hacer, hay cosas que tienen que estar, sobre todo por vivir un Estado unitario que sea descentralizado, hay cosas que superan el territorio de la comuna y que tienen de alguna manera que coordinarse de manera eficaz, eficiente en la inclusión y que al parecer, por toda la gente que se ha visto absolutamente perjudicada, no ha funcionado en los términos que debería hacer. Con el agravante que las personas muchas veces también somos responsables, porque si tú vayas a botar basura a una cuestión y después te quejas que se tranque o esa cuestión hay un tema complejo, pero yo quiero poner en énfasis no para deslindar responsabilidad de los municipios y sus autoridades, sino también para clarificar que hay cosas que son absoluta o principal responsabilidad de los entes centrales. Sí. No, no, no. A ver, tú dijiste algo muy cierto que lo comparto, que es la responsabilidad o hacerse cargo de situaciones. Creo que hay que hacerse cargo, el alcalde debe hacerse cargo de estas situaciones. Me pasó, les voy a contar una anécdota. Llego a Barranco, me invitan al aniversario, 149 años, hace 2 años. Conozco a la alcaldesa de Barranco, me llevan a conocer. Pero antes conocí la ciudad de Barranco, que es Lima, Miraflores, Barranco. Es como muy parecido Viña, Valparaíso. Y Barranco, particularmente, me pareció una ciudad, me llamó la atención, porque era muy parecido a Valparaíso, por la estructura antigua, ¿ya? Del año 1890, 1900, muy lindo, muy bien cuidada, muy limpia y muy ordenada. Entonces yo cuando conozco a la alcaldesa me la llevan a presentar, la saludo y le digo, la felicito, porque ya llevaba 3 años de gestión y me dice, ¿por qué? Porque al ver una ciudad limpia, a veces se nos olvida a nivel mundial que los municipios, la intendencia en Argentina, los municipios en Perú y en Chile, el orden y la limpieza es lo fundamental que debiese atañer a las municipalidades. Y acá, lo que yo he visto en el recorrido al llegar, es una ciudad limpia y ordenada. La felicito, la felicito. Y de ahí, muy buena onda con la alcaldesa y un saludo también, si le voy a mandar también el programa para que vea que la saludo y me acuerdo de ella, Jessica Vargas, de Perú, de Barranco. Y a lo que me refiero es que tenemos que ser capaces de pensar más allá, de decir, eh, Carlos, no es que le haya tirado un salvavidas a los alcaldes, no es eso. Lo que sí está tratando de hacer es que, claro, tenemos responsabilidad también en conjunto como Estado, como país, de todas las situaciones que pasan, también en lo técnico, lo jurídico, que es
que es fundamental, que tenemos que respaldarlo. Acá tenemos situaciones jurídicas en Valparaíso en sí, incluso como abogados como Rodrigo Díaz Lluvero, que ha levantado incluso acusaciones contra el municipio por incivilidades que se viven en diferentes sectores. Y creo que eso funciona, pero funciona por el respaldo jurídico. Pero si no, se continúa. Y lo que hace, por ejemplo, la municipalidad, hace el trabajo para poder argumentar que se está tratando de solucionar el problema. Entonces también hay ¿No? como una solución muy Por eso, vaga. antes de ir a comerciales, perdón, o sea, por algo Sí, esto no opta, más allá que lo sea los tribunales que determinen la demanda o las demandas que están presentadas justamente, el caso a la alcaldesa de Viña del Mar, por ejemplo, sí, por lo que ella, como responsable, habría no hecho o dejado de hacer con todos los elementos para hacerlo. Yo, como bien dices tú, yo no quiero aquí decir que los alcaldes son pobres, no, estoy. Además, que el que monta el pingo chúcaro, como dice el refrán, que aguante si corcovea. O sea, si tú tomas esa sí. responsabilidad, tienes que asumirla de forma adecuada. Y acá me puedo Pero estar poniendo la sopa al cuello también, Carlito, aquí en el claro, tiempo que pero vamos, pues evidentemente vamos. acá yo quiero poner énfasis, porque incluso eso eh, el énfasis en lo que también significa la responsabilidad del nivel central en este tema que yo creo que incluso tiene más medios hoy día aquí en Chile que a veces los propios municipios. Así es. Vamos a ir a una pausa musical y comercial y ya volvemos con el Vamos, somos chilenos. Amigas y amigos, estamos de vuelta en este Vamos, somos chilenos. Estamos con un gran tema ahí entre medio. Estábamos conversando de la música, del ayer ahí, de lo lindo que, de los músicos del pasado. Que quizás a lo mejor hoy día hay una competencia de los que nos gusta la música más antigua y de los que les gusta la música moderna, pero no es competencia, siempre van generando nuevos artistas y nuevas tendencias. Lo que, no, lo que lamentablemente ha sido tendencia en los últimos días son los casos irregulares, los casos de fondos del Estado, el tema fundaciones, se ha ramificado por todo el país, eh, con un tema de una fundación en particular, y lamentablemente también llegó a la región de Valparaíso. Pues. Ahí tuvimos indagatorias por parte de PDI, ordenadas por la Fiscalía. No me acuerdo el nombre del fiscal que está a cargo, que es del sur, que está a cargo con exclusividad de este tema, para indagar de lo que sucede con el caso fundaciones, de fundaciones de eventos que se hicieron también en la región. Tanto es así que se le requisó el teléfono y aparatos electrónicos a la gobernación y al gobernador mismo, Rodrigo Mundaca. Sale en una declaración explicando la situación de que él voluntariamente entregó el celular. Es raro que se hubiera resistido en todo caso, pero él sale explicando ahí que entregó voluntariamente su aparato telefónico y su computador de las oficinas de mediaciones de gobernación. Pero esto ya ha tenido alcances tremendos. Se hablan ahí de algunos millones en una comuna en particular, también donde haya efectuado un supuesto proyecto de esta fundación. Y ahí vamos al tema. Te- es lamentable que pasen estas situaciones si recién elegimos democráticamente. Esta es la primera vez que hay un gobernador democrático y ya hay un tema, porque discúlpenme, no sé si estoy tan equivocado, Milén aquí nos podrá ilustrar de mucha mejor forma, pero cuando la fiscalía ya manda a pedir el teléfono, es porque está implicado totalmente. No, ya no es una investigación, podríamos decir, para ver los presuntos implicados. Aquí cuando ya va a requisar de los personeros, por este caso de gobierno y de gobernación, es porque ya hay algo más que hay que indagar y ver, darle sustento a las posibles acusaciones, ¿o no, Milén? Claro, efectivamente se realizó ayer un allanamiento con el objeto de incautar evidencia, evidencia documental, evidencia digital, teléfonos, registros, información financiera, tanto en las oficinas del gobierno regional como en las oficinas de la Seremi de Vivienda, del MIMBU, tanto en el Serviu, domicilios particulares, también domicilios de algunas empresas e incluso también domicilios de algunas personas naturales. Eh, y se incautaron precisamente algunos teléfonos principalmente de jefes de servicio. Ahora, ¿qué pasa con esta situación? Yo lo considero bastante grave y bochornosa esta situación. Sí.
Sí, sí, De todas maneras estaba pasando ese tiempo. Yo tengo un amigo que trabaja en Serbia y me había dicho que, claro, que le habían incautado los teléfonos personales a muchos funcionarios, hace bastante tiempo sí, atrás también. sí. Ahora, ¿qué es lo Y que hay pasa? exfuncionarios también. Claro, y se investiga principalmente aquellos convenios o aquel convenio que realizó tanto el gobierno regional y al parecer la Seremi de Vivienda con esta Fundación Procultura dirigida por este psiquiatra. Y por lo menos lo que yo entiendo serían alrededor de 248 millones lo que celebró al parecer el MIMBU con esta Fundación Procultura, la cual subcontrataba incluso a otras fundaciones para ¿Ya? realizar los trabajos que le habían encargado por este convenio. E incluso a estas otras fundaciones Procultura también les quedó debiendo dinero. Ahora, esta Fundación Procultura claramente tenía vínculos políticos, por lo cual se llevaron a efecto estos convenios. Tenía convenios políticos en Antofagasta, en Santiago, incluso durante parece el gobernador, durante el tiempo de ahora del gobernador Orrego también parece se celebraron contratos con él, y era también conocido de don Claudio Orrego, psiquiatra de Procultura. Incluso en Antofagasta, creo que el convenio consistía en que Procultura tenía que pintar unas fachadas, y creo que fueron las fachadas más caras de la historia el metro cuadrado de pintura y obra de mano. Ahora, vergonzoso, y yo creo que todo este tema de estas fundaciones obedeció obviamente a una estrategia para posicionarse en las comunas, desde los cerros de Valparaíso hasta los campamentos de Antofagasta. Así que ojalá que lleguemos a buen puerto en el sentido de que se condenan a aquellas personas que se apropiaron de fondos fiscales solamente para crecer políticamente. Aquí no me quiero poner como ¿cómo se llama? El comentarista de la radio, el conductor del programa, tampoco como candidato, me estoy poniendo como ciudadano en particular. Es muy feo que el el primer mandato de una elección democrática, todos estamos de acuerdo con la descentralización y estamos muy de acuerdo que se elija el gobernador de forma democrática, los procesos han sido lentos, tiene que tener más atribuciones, estamos de acuerdo, pero que pasen estas situaciones nos hacen pensar, estamos en el camino adecuado, eh, es el camino que lo que pasa también, eh, ¿por qué no decirlo? El gobernador, el Rodrigo Mundaca, también tiene temas con su misma fundación que fue la que lo elevó a la visualización de Modatina. Eh, creo que hay que, yo creo que a la ciudadanía cada vez hoy día tenemos esta herramienta de la digitalización, el celular, donde tenemos la información. Tenemos que ser capaces de investigar a los candidatos, de ver sus antecedentes, los antecedentes de los candidatos, las capacidades, cuál ha sido su camino recorrido. Creo que es muy importante eso. Y ahí usted evaluará si es que, a pesar, hay gente que tiene magíster, que tiene posgrado y que lamentablemente no tiene un buen camino recorrido y que a lo mejor usted va a preferir otro candidato, a lo mejor, que no tenga el mismo nivel académico, pero que no tenga los papeles manchados, o que no los vamos a ver envueltos en el poco tiempo, nos vamos a ver envueltos en situaciones de este calibre, que son graves. Estamos hablando de la gobernación regional, que le quiten el teléfono al gobernador, eh, eh, a lo menos es feo, a lo menos es grave en ese sentido, y una mala imagen para la ciudadanía, después de venir también de los movimientos que decían cambiar todo lo malo que se hacía en el Estado. Carlos. Sí, yo creo que en esto no hay, en un aspecto no hay opiniones encontradas ni nada por el estilo. Por eso quiero abrir también el tema a otra variante, de que lo conversamos de alguna manera, no recuerdo si el programa pasado o el anterior, en relación a los municipios del pasado. Eh, a ver, evidentemente que lo que uno espera es que en este proceso en que tú mencionabas los primeros aspectos del Estado, que está el Estado a nivel centralizado con todas sus reparticiones, descentralizado, de todo tipo, las regiones, las provincias, que hoy día tienen una situación bastante especial, pero igual existen las provincias, y las comunas son en distintos estamentos en la cual se administra el Estado. Nadie espera que obviamente no haya procesos de este tipo democrático y que obviamente los alcaldes sigan siendo elegidos, que los gobernadores regionales sigan siendo elegidos.
si el tema que pasa acá, y que, perdón, que dispongan de más recursos, porque yo hacía mención de que antiguamente las municipalidades tenían, a lo mejor disponían de mucho menos recursos, entonces, cuando con Milén se invitó conversamos ese tema con Lucio Porto, que vino a su par de programas acá, que hay distintas variables que uno puede decir, todas estas cosas pasan por qué, pero estamos claros que no vamos a decir quitémosle recursos, porque si hay más recursos se presta para hacer este tipo de cosas. El problema está en aspectos valóricos, ¿ya? Yo no quiero ser fundamentalista ni quiero ser extremo. No, Yo no creo comparto. claro, no creo en el máximo ético, ¿ya? Pacto efecto, pero sí en el mínimo ético. O sea, sí aspectos fundamentales, valóricos, de respeto y de probidad y de honestidad. Entonces, a mí me da mucha lata porque conozco y tengo relaciones con fundaciones o corporaciones que han hecho y hacen y siguen haciendo un papel espectacular de apoyo y de Sí. trabajo social y no han estado, perdónenme lo coloquial como digo yo, ningún changüín, ni metido en ninguna cosa y hacen bien la pega. Pero todo este tema, toda esta colusión pública-privada que tiene objetivos tránsfugas políticos y de enriquecimiento ilícito, en la cual se presta a la autoridad, en este caso se prestaría, no sé, una autoridad comunal como lo que puede ser allá, o una autoridad regional como evidentemente, por supuesto que es de una gravedad tremenda. O sea, si se castiga y se persigue de buena manera los delitos que significan de las personas privadas con dineros privados, y me parece bien, evidentemente que tiene que ser más todavía y más fuerte las sanciones que eventualmente, si hay responsabilidades en este sentido y hay delitos, en aquellas cosas que son con dinero público de todos los chilenos para el bien común, para el bien de las personas. Entonces, que se haya, estoy hablando, siempre digo que se haya, hasta que yo en ese sentido, a pesar de que no soy abogado, tengo una mentalidad jurídica, digo, si la persona todavía no está condenada, pero que se haya eh, generado todo este tipo de actividades. Primero, en forma no adecuada en términos legales o eso, la asignación de los recursos. Segundo, que la institucionalidad, el objetivo que busca más son enriquecimiento para las personas y para otros objetivos como los políticos. Y en tercer lugar, que hayan habido, ¿cómo se llama? Además de todo este elemento, una mala gestión, porque por último dijeron, ya, sí, se dejaron plata para el bolsillo o pasaron para el partido, pero hicieron bien la pega. Ya, no lo estoy justificando, pero uno puede decir, bueno, ya, Sí, win-win, ganaron todo, sí. ganaron los partidos, ganaron la persona y ganaron. Pero ni siquiera eso. O sea, No, claro. como decía la Milén, la pintura más cara de Chile. Entonces, yo Sí. creo que en esto no se tiene que seguir la justicia, me parece lamentable, y como ustedes bien dicen, ponen en tela de juicio una institucionalidad que es buena, porque evidentemente yo sigo pensando que la democracia representativa es la mejor en términos normales. Entonces, que la propia gente, porque, ¿no es cierto?, porque este tipo de cosas genera un daño tremendo, tremendo a la sociedad en realidad. Entonces, yo creo que la investigación y las eventuales sanciones, si corresponden, tienen que aplicarse con la mayor fuerza posible. Además de lo bochornoso, como bien decía Milén, además de lo que significa que habría, porque ya no son culpables, pero habrían antecedentes suficientes para generar esta investigación, el día de mañana, a lo mejor para imputar personas con toda esta investigación, por lo menos no rompió el teléfono el gobernador, parece que los checos no rompió como otro personaje el teléfono y que dio No, instrucciones de que rompiera los teléfonos, más precavido parece. Entonces, eh, yo creo que es bueno, nunca voy a condenar a alguien que no haya sido condenado por la justicia, pero creo que es muy importante que se hagan todos los pasos, se hagan todas las investigaciones, porque algo huele mal en Dinamarca, como dicen. O sea, estoy de acuerdo que muchas veces en esto se inventan cuestiones para perjudicar políticamente, pero aquí, o sea, está claro que hubo una asociación ilícita, por así decirlo menos, para generar esto y para producir enriquecimiento ilícito y para hacer malversación, y más encima, sin hacer la pega en beneficio de la gente. sí, claro, Milén. Sí, yo creo que aquí, obviamente, tal como dice Carlos, hay una asociación ilícita. Claramente hay una complicidad en defraudar al Estado, porque no podemos olvidar que todo este tipo de convenios entre fundaciones y organismos estatales pasa por un departamento jurídico municipal,
Contraloría Interna del Serviu, por ejemplo, Departamento Jurídico del Serviu. Entonces llama la atención que una fundación cuyo nombre es, por ejemplo, Procultura, que claramente su objeto, se puede incluso deducir de su nombre, pero es promover la cultura, termina adjudicándose proyectos de urbanización, expropiaciones, expedientes de expropiaciones, loteos, murales. Tal vez eso podría un poco vincularse con su objeto, pero también Ahí, programas psicológicos y programas psiquiátricos sí. de prevención del suicidio. Entonces, esta fundación que tiene un amplio abanico de actividades que incluso no aparecen en su estatuto, llama la atención por qué se le otorgan este tipo de convenios si ni Y tan siquiera fácil, y tanto. claro, representa sujeto. Y además tampoco se hizo un concurso o una especie de licitación para seleccionar la fundación, sino que fueron derechamente convenios a dedo. Entonces, claramente aquí hubo una intención en defraudar al Estado y más encima que incluso tampoco desarrollaron bien estos programas porque incluso le quedaron debiendo a las otras fundaciones que fueron subcontratadas por ellos. Y es más, hay un caso en un campamento, no recuerdo, creo que era en Antofagasta, no, perdón, unos campamentos de Viña del Mar, en que hubo fundaciones que se adjudicaron fondos para realizar ciertas obras no de urbanización, sino que para ayudar a los posibles incendios. Sin embargo, estas supuestamente obras consistían en especies de, como baldes gigantes con agua, que tampoco Sí, funcionaron para los incendios. no, claro. Y se adjudicaron unos fondos millonarios de 300, 400 millones de pesos. Entonces, ahí tú puedes ver cómo al final todo esto fue un montaje defraudatorio e incluso entregaban presupuestos de los mismos funcionarios de estas fundaciones, pertenecían a empresas que tenían estos mismos funcionarios dentro de la fundación. Entonces, es una vergüenza por las cantidades millonarias que creo que sobrepasan casi los 10.000 millones de pesos que se otorgaron a todo este tipo de fundaciones a lo largo de todo Chile. Y crear Mira, alguna para la ocasión, o sea, eh, claro. tenían, ya, oye, está claro, oye, hagamos una fundación que sería el medio idóneo, te puedo pasar plata y de ahí Claro, vamos en el 50-50 después para poder Yo hacer creo otras cosas. que está buscando fiscalía ahora últimamente con los operadores con los órganos del Estado, los gobernadores, yo creo que eso es lo que están buscando. Bueno, después no me digan a mí, ojalá nunca que se nos quite o se me quite esta sensación de reírme, incluso, quiero pedir disculpas, yo creo que la gente que está escuchando ahora a vuelta de la pega y todo se está riendo, diciendo, "Oye, esta gente cree que la gente es paz, que la gente es tonta, que la gente es, no les voy a decir qué, porque em, pasa que son, de hecho, muy tontos, es como, es ridículo lo que pasa. Entonces, después no me vengan a reclamar que se efectúa una primaria y no vaya la gente a votar, que no frene el 10% y el 5% del padrón y que la gente no está en la política. Porque claro, porque la gente, en realidad, miren lo que pasó en Argentina después de 80 años de demagogia, estados gigantes, millones de personas contratadas, con, con situaciones atroces en materia también delictiva como la que estamos conversando ahora acá. delictiva. Eligen a un candidato que no proviene de la política, supuestamente ofrece algo que para muchos es una locura, dicen, no, una locura. Obviamente, si la gente está hasta la coronilla de escuchar todos los días que hay arreglo, que hay chanchullo, y que ni siquiera se hace algo por la ciudadanía, se hacen las cosas por cumplir, se hacen las cosas por cumplir, y, y nada, es terrible porque estaba escuchando la discusión de si existe la inversión pública o si solo es gasto público. Hace poco estaba escuchando dos académicos ahí discutiendo eso. Yo creo que existe la inversión pública. Creo que, por ejemplo, un puente, por ejemplo, no sé, una carretera bien hecha, es una inversión pública que va en directo beneficio de los ciudadanos. Es una inversión, es una inversión. No todo es gasto, pero estas cosas así, obviamente, son gasto y mal gasto y queda mal parada la clase política en general, queda mal parado el Estado en sí, y obviamente la gente se genera ese rechazo, que es el rechazo que tenemos, que generan los descontentos, que al final alguien los puede aprovechar, un sector político los puede aprovechar para generar odiosidad y violencia y todas las problemáticas. Entonces, hay que ponerle coto a esto, hay que cada vez tener más herramientas de control, más herramientas de fiscalización para que no sucedan estas cosas, o sea, lo menos posible.
reducirlo al máximo. Creo que es lo importante que he visualizado también en cómo funcionan otros estados, cómo intentan funcionar y cómo lo han hecho en el tiempo. Hay un tema, perdón, el otro día conversaba con un amigo que, claro, por ejemplo, en relación a hoy día de la norma quizás extrema, extensa, que se ha hecho por los temas de corrupción y otras cosas, con el sector privado para los empresarios que hoy día, o las empresas, o los ejecutivos de empresas incluso podrían tener penas de cárcel, eh, y un montón de cosas. Entonces, claro, se llega de repente a situaciones como extremas en esto, porque hoy día cualquier cosa, cualquier persona, a lo mejor el día de mañana va a generar una situación y va a ser responsable. O sea, a mí me da mucha lata todas estas cosas porque provocan, ¿no es cierto?, en forma natural, que las normas se ponen mucho más restringidas, más allá de lo sano y lo permitido. Y segundo, produce efectivamente un legítimo desencanto con la actividad pública y la actividad política y la actividad partidista, a veces incluso de manera injusta, porque conozco mucha gente que está dedicada en forma honesta a la política y trabaja 24/7 y se saca la mugre, a veces les cuesta hasta el matrimonio porque están fuera y todo. To- Y no tan solo eso, el servicio público, ahí se ve claro, puntos de vista. entonces perjudica todo eso cuando es necesario. O sea, si nosotros queremos vivir, si nosotros con distintas cosas no hemos definido que pensamos que entre la llamada democracia y democracia, porque no podemos gobernar en democracia directa porque somos 17 millones de chilenos, algunas cosas se podrán hacer, otras cosas que es el medio más adecuado, normal, habitual, porque evidentemente yo igual como los romanos en época antigua pensaba que efectivamente tenían, ¿no es cierto?, el dictator, que era una persona que era elegida por 6 meses, elegida por 6 meses más y que tenía amplia atribución en caso de guerra, de catástrofe para tomar medidas. Y yo creo que, claro, los países, la sociedad de repente tienen que tener situaciones excepcionales, pero que es lo normal, lo habitual, lo que mejor. Entonces, que haya personas que se dediquen a destruir internamente usando los beneficios de la democracia y de la libertad. La libertad y la democracia a mí me parece atroz y por eso yo creo que toda esa gente debe ser sancionada de una manera tremenda porque no solamente comete un delito, hace un daño social tremendo al país, y que se presta después para populismo extremo, para cualquier situación extrema que la gente la ve como una reacción natural, pero que a veces, como dice el refrán, del fuego, o sea, del sartén nos pasamos a las brasas. Entonces, al final a veces la solución es peor de que los problemas que no tienen. Bueno, pasemos temas en los minutos que nos quedan. Creo que, bueno, vivía ya las primarias a nivel nacional, trajo resultados, trajo ganadores también, trajo derrotados, trajo de todo. Y también enredos que todavía no se pueden desenredar, como por ejemplo las comunas más grandes acá de la región, Viña del Mar y Valparaíso, que estábamos en ese, digo estamos porque aquí yo voy a ser también casi un espectador o voy a ser un panelista de esta situación, porque estoy en el enredo también, pues estábamos todos en el enredo, la verdad que no se logró como no, sectores no llegaron a primarias, tanto en Viña del Mar como en Valparaíso. Hoy día queda la ambición de los posibles candidatos que estábamos, que son, que avalados por sus partidos, están compitiendo todavía. Milen, ¿cuál es tu visión de esto en particular? Yo comparto un poco, no sé si vieron o pudieron leer un poco del artículo de esto del sociólogo Alberto Mayol, ¿Ya? que hace una crítica no solamente al gobierno, sino a la derecha, a cómo hoy día está la derecha, que es la peor derecha, que puede ser contraparte de un gobierno malo. También es una pésima derecha, una derecha que no se pone de acuerdo, una derecha que vela por sus proyectos personales y no por proyectos colectivos, una derecha poco realista, una derecha desapegada un poco de la realidad muchas veces. Y eso se ha reflejado, por ejemplo, en las comunas de Concón, Viña del Mar y Valparaíso, ¿no? Así tenemos estas tres comunas que todavía no se ponen de acuerdo. Hay una primaria que se hizo por lo menos en Concón. Sin embargo, al parecer habían dos candidatos, por ejemplo, apoyados por el Partido Republicano. Hoy día el Partido Republicano se adjudica el triunfo de Pablo Rojas y Pablo Rojas como que se desentiende del apoyo de cierto sector del Partido Republicano. Sí. Entonces lleva un poco estas cosas al absurdo. En Viña del Mar, por otro lado, tenemos un candidato
que irrumpió, que al parecer, de acuerdo a lo que se dice en el día de hoy, ya juntó las firmas para presentarse a candidato a Sí, alcalde. Sería apoyado por Chile Vamos, por partidos como Demócratas y Amarillos. Sin embargo, frente a este candidato, Chile Vamos, sin ningún tipo de encuestas, se, se redime, por así decirlo, o dice ya, este es nuestro candidato, Iván Pudú. República no está de acuerdo. Sin embargo, respecto de otros candidatos, por ejemplo, en la comuna de Valparaíso, tampoco hoy día existe un acuerdo. Entonces no, llama la atención que para ciertas cosas necesitamos una encuesta, pero para otras cosas ya está decidido, en el caso sí, de claro, Iván Pudú. sí, claro. Entonces en el discurso también hay poca convicción en el relato. Porque si vamos a hacer encuesta, hagámosla en todas las comunas entonces, pues no donde nos conviene y donde podemos manipular la encuesta, porque todos sabemos que al final la encuesta Sí, responde a quien paga esa encuesta, muchas sí, por veces. O a veces se dan a conocer resultados de la encuesta, pero desvirtuándola o acomodándola, diciendo, por ejemplo, esta encuesta me da como ganadora a mí, siendo que la encuesta lo único que mide es quién es la cara más conocida. Y claro, exacto. muchas veces hay una cara que es emblemáticamente muy conocida, por ejemplo, Pepa Hoffman, pero no es la más querida ni va a ser la más votada. No, por supuesto, por supuesto. Entonces, claro, yo puedo hacer muchas encuestas, pagarlas yo y después interpretarlas incluso a mi favor. Entonces, yo creo que a la derecha le falta un realismo práctico para realmente darse cuenta o decir, porque ya creo que lo tienen asumido mucho, quiénes pueden ser los ganadores o quiénes son más competitivos en cada comuna. Y por lo tanto, por mientras lo que hacen es estar perdiendo el tiempo y delatar una decisión que ya debería haberse tomado hace bastantes meses. Lo aplazaron supuestamente primero a finales de mayo, después lo aplazaron a las primarias que se realizaron en cada comuna y ahora lo siguen aplazando. Entonces vamos a llegar a septiembre y ahí vamos a estar todavía. Pero no, ahora sí, el 27 tiene que ser la inscripción de candidato, así que hasta ahí nomás me parece que el plazo. Carlos, 27 de junio. sí, Ah, el, el- tenemos aquí, súper poco, cortas palabras porque estamos ya, como no, contra aquí, entonces, muchas gracias, no. Acá hay, ¿cómo se el... llama? Hay un tema que no voy a usar porque da para largo, da para. Pero sí, yo soy absolutamente partidario de las primarias, ¿ya? Creo Sí, que es la mejor forma, pero entiendo que en política y también hay recursos comprometidos, recursos del Estado, lo ideal es ponerse de acuerdo. Pero la política busca el poder, legítimamente. Yo siempre digo a la gente, cuando un político dice, o alguien que sé que la política que no le interesa el poder, desconfíen de él. O es un bruto o está mintiendo. Porque tú con la política lo que buscas es el poder. Ahora, un buen político tiene que buscar el poder ¿para qué? ¿Para beneficio personal y su grupo? No. Para desarrollar un proyecto que se supone que busca el bien común de lo que está haciendo. Pero hay que ser práctico. O sea, y si tú vas a buscar el poder, tienes que ser práctico. Entonces, en esto también, a veces no nos confundamos. Hay negociaciones, hay juegos de como juegos de tronos, juegos de política que se levantan candidatos para poder sí, generar ciertas negociaciones. Mira, vamos a llevar a fulanito y al final lo vamos a bajar igual, sabemos, pero es carta de cambio. Bueno, tampoco dramaticemos sobre eso porque es normal. Sí, soy consciente, porque he conocido también muchas veces adentro el tema, se cayó Carlos parece. y no se ponen de acuerdo, qué sé yo. Se van a poner de acuerdo la mayor parte, ahí sí, Sí, se sí, van a poner de acuerdo en la mayor parte de los casos. Ahora, sí, comparto con el término de que podría ser mucho más responsable este juego, por entre comillas, podría ser mucho más pragmático, estoy completamente de acuerdo, y esto es transversal en todos los sectores. Pero los seres humanos a veces somos imperfectos y el poder a veces efectivamente nubla en algunos casos, y hay gente que... sí. Pero yo no le quitaría el dramatismo, yo creo que por eso la encuesta, porque la opinión que puedo tener sobre una persona puede ser legítimamente distinta. Yo creo que, por ejemplo, también hablaba de la Pepa, yo por algo fue elegida con muy alta votación, entonces ella también sí. fue parlamentaria, tiene títulos para tener una opción. Por eso yo creo que o la negociación me parece válido, el ponerse de acuerdo me parece válido. Hay sectores que no han querido respetar, como bien decía la Milena, un proyecto común de cierto sector, sino que están buscando, preferenciando los proyectos más internos, lo que no me parece bueno, no es bueno para el país ni para la región. Y por eso también valido que cuando haya, para mí el mejor ejemplo fue lo Barnechea. O sea, lo Barnechea fue el mejor ejemplo y ganó el que sacó más votos. Sí, yo tengo para cerrar y para despedir también y a Milena y a Carlos, quiero hacer un llamado también al sector. Me parece que
concuerdo, lo mejor eran las primarias, no se hicieron las primarias, ya no hay tiempo. Las encuestas lamentablemente no son fiables porque obviamente generalmente gana la tendencia de quien las paga, totalmente de acuerdo, de eso también. Quiero hacer un llamado a que tenemos que buscar un candidato de unidad. Creo que es lo mejor. De todo el sector, ojalá lo más amplio posible y sean parte todos los sectores que están participando. No quiero decir más porque también estoy comprometido en esto en Valparaíso, entonces creo que lo mejor es buscar un candidato de unidad, un candidato que tenga menos anticuerpos quizás, candidato que sea capaz de reunir a todo un sector. Ya que no buscamos al candidato más competitivo, busquemos al candidato que pueda ser capaz de reunir a todo un sector y entre todos apoyémoslo. Creo que ese es mi llamado al sector y que nada, que sea lo mejor para Valparaíso, para Viña del Mar y para las otras comunas que están en esta indecisión todavía. Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Muy buenas tardes. Que tengan muy buen fin de semana. Mucho éxito a todos. Chao, chicos, que estén bien.